todos. A continuación, procederemos con la presentación de 5 papers, cuyo tema principal es la usabilidad. Durante las presentaciones pueden enviar sus preguntas a través de la plataforma y serán respondidas al final de cada presentación. Sin más que acotar, presentaremos el primer paper, cuyos autores son Carlos Andrés Casas Domínguez, David Oidor Mina, Vanessa Agredo Delgado y Pablo Ruiz. El paper titula Towards Usability Guideline Construction for the Design of Interactive Mobile Applications for Learning Mathematics. Por favor, empezamos. Buenas tardes. Buenas tardes. El título del tema que les voy a compartir pues es el siguiente, hacia la construcción de lineamientos de usabilidad para el diseño de aplicaciones móviles interactivas para el aprendizaje de las matemáticas, pues el cual fue desarrollado por mi compañero David Mina, mis tutores Vanessa Agre o Pablo Ruiz y mi persona Andrés Casas. Como introducción, tenemos pues que en los últimos años el aumento del uso de los dispositivos móviles pues es bastante alto, dado que por lo general todos utilizamos lo que son dispositivos móviles como teléfonos, reproductores, entre otros. Por lo que es importante contar con metodologías y elementos y herramientas que permitan realizarles estudios específicos de usabilidad, dado que pues no existen como tal pautas en nuestro contexto propuesto, que pues, son los dispositivos móviles. Se esperaría que estos productos software pues tengan cierto grado de aceptación en los usuarios finales. Esto es importante porque si los usuarios finales pues no tienen un grado de aceptación por estos software, pues no van a tener el éxito esperado. Una de las principales características que debe tener una aplicación móvil para que tengan éxito es que sean de calidad. Para el desarrollo de software móvil se deben tener en cuenta restricciones de hardware y del contexto propuesto. Sin embargo, para definir la usabilidad se han establecido elementos para aplicaciones más que todo de escritorio o web. No se han destinado tanto por la parte móvil. Y pues uno de los principales desafíos que nosotros tenemos es identificar estas variables para nuestro contexto y nuestro uso, para que así se pueda afectar la usabilidad de manera óptima. ¿Qué es la usabilidad? La usabilidad en términos generales podemos decir que es la facilidad de uso, ya sea de un producto software o de un producto hardware. Esta usabilidad tiene 3 factores que son importantes, los cuales son la eficiencia, la eficacia y la satisfacción, de los cuales ya hablaremos un poquito más adelante. La temática de nosotros pues consta de definir un conjunto de lineamientos de usabilidad para el desarrollo de software en el contexto nuestro, que son aplicaciones móviles interactivas para el aprendizaje de las matemáticas en niños de 6 a 7 años. Que se derivaron de pautas de usabilidad existentes, porque sí existen como tal lineamientos, pero más enfocados a una parte web, a una parte móvil, a una parte de estrategias de aprendizaje. Entonces lo que nosotros buscamos es tomar todo eso que ya existe, moldearlo como tal para dar soluciones a nuestro contexto y brindarlo de manera fácil. ¿Qué es un lineamiento de usabilidad? El lineamiento de usabilidad, en términos generales, pues es un principio para establecer normas o determinar un curso de acción. Es como una guía que te instruye qué hacer y cómo hacerlo. El lineamiento de usabilidad son conceptos y técnicas de planeación que te van a decir cómo brindar buena usabilidad en tu desarrollo. Y para nuestro contexto es una orientación o una dirección que te va a ayudar pues en el contexto de nosotros que son las matemáticas. El problema es que
como tal, sí existen lineamientos, pero no están adecuados a nuestro contexto móvil. Entonces, toca que sustraer esos lineamientos existentes y moldearlos a nuestro contexto. También, pues, algunos de los factores del éxito de las aplicaciones de software tienen que ver con la facilidad, como ya lo dije, la aceptación y la efectividad. Si desarrollamos teniendo en cuenta estos factores, pues el éxito del desarrollo va a ser mucho mayor. La usabilidad es significativa porque si tenemos en cuenta la usabilidad, vamos a tener en cuenta los tres factores mencionados anteriormente, por lo cual el éxito de nuestra aplicación pues también va a ser mejor. Y muchas veces pues se desarrolla de manera general, no se tienen en cuenta las necesidades del usuario final, como lo son en este caso los niños de 6 a 7 años, para los cuales son los lineamientos destinados. La metodología que se desarrolló la metodología que utilizamos para desarrollar esta temática, pues fue la metodología de multiciclo, la cual consta de 3 ciclos: el ciclo conceptual, el ciclo metodológico y el ciclo de evaluación. En el ciclo conceptual, lo que se realiza más que todo es un estudio de la literatura existente y de lo que ya existe, para de esa manera encontrar qué nos puede servir, qué falta, qué necesidades están cubiertas, qué necesidades faltan. Aquí podemos ver a la parte izquierda, pues algunos de los documentos que entramos a trabajar, los cuales contenían lineamientos existentes, como por ejemplo los lineamientos de usabilidad para la evaluación de la televisión digital o para el aprendizaje de docentes, de los cuales pues se sustrajo información. Y a la parte derecha miramos fue documentos, los cuales tenían estrategias de aprendizaje, de los cuales también se sacó temáticas pues para saber cómo llegarle a un niño al momento del aprendizaje. Como otra, en el ciclo metodológico, pues ya con la información recolectada anteriormente en el ciclo conceptual, pues se utilizó una encuesta a docentes, pues porque ellos son los que más saben en el tema del aprendizaje. Entonces se realizó una encuesta en unos colegios de Puerto Tejada y en un colegio de aquí de Popayán. Como resultado de esta encuesta, pues nos dimos cuenta que el tema como más complicado que tienen los niños en esa edad era la suma, que el tiempo de uso adecuado para que esta aplicación entre a apoyar, no a sustituir una clase, pues es de 10 a 15 minutos. Y la temática, pues sugirieron que fuera animada e interactiva. Aquí podemos ver las preguntas pues, que se le realizaron a cada uno de los docentes entrevistados. Con ayuda de esto, pues ya se desarrolló un primer formato como para mostrar el lineamiento. Aquí podemos ver un ejemplo, el cual pues tiene un identificador, tiene el nombre del lineamiento, a la categoría a la que pertenece, una descripción, unos pasos de aplicación que pues le dicen al desarrollador de manera breve cómo se debe implementar este lineamiento, y un ejemplo también como para que él entienda más de forma gráfica. En un principio, pues estos fueron los lineamientos que obtuvimos, tanto sacando de la literatura existente. También, si pueden ver el lineamiento 38, 39, 40, 41, entre otros, son lineamientos que se desarrollaron por parte del equipo, pues también teniendo en cuenta la encuesta que se desarrolló a los docentes. Esos son lineamientos desarrollados por nosotros, pues para cubrir necesidades que todavía hacían falta. En un principio, pues tuvimos un total de 56 lineamientos. Después de tener estos 56 lineamientos, entramos a evaluarlos con la norma 924111, la cual define la usabilidad y explica
qué factores se deben tener en cuenta para que haya una verdadera usabilidad. Entonces ahí entramos a evaluar la eficacia, que es la exactitud de cumplir un objetivo. La eficiencia, que es utilizar de manera eficaz los recursos, en este caso de los dispositivos móviles, para cumplir dicho objetivo. Y la satisfacción, que es la actitud de aceptación por el usuario final. Aquí pues clasificamos los lineamientos por cada uno de estos factores. Entonces, aquí podemos ver que hay estos lineamientos nos van a aportar eficacia en el desarrollo. Estos lineamientos nos van a aportar eficiencia también en el desarrollo. Un lineamiento puede aportar más de un factor a la vez. No necesariamente un lineamiento solamente te va a aportar un solo factor. Y aquí está también clasificados por satisfacción. Con la ayuda de esta clasificación, pues se descartaron estos lineamientos porque no brindaban ni satisfacción, ni efectividad, ni eficiencia. Entonces, con este proceso, como parte final, tenemos 38 de 56 lineamientos, terminamos con 38. Aquí ya con este listado entramos a la parte de evaluación, la cual se realizó por medio de una evaluación con unos expertos de usabilidad. Lo que nosotros buscamos con esta evaluación era que nos ayudaran a validar si estos lineamientos estaban completos, eran idóneos para el contexto, eran fáciles de usar y eran fáciles de aprender. Con algunos de los expertos pues tuvimos oportunidad de reunirnos personalmente y con los otros pues nos ayudaron ya fue de manera virtual. Como pueden ver, pues todos los expertos tenían un año o más en experiencia de usabilidad y la mayoría tenían más de 5 años en experiencia de la usabilidad. Aquí podemos ver pues la encuesta que se le realizó a los expertos y esto fue medio a través de la escala del Likert para saber los resultados. Entonces, las preguntas estaban también clasificadas por categoría, por facilidad de aprendizaje, por facilidad de uso, por completitud y por idoneidad. Aquí podemos ver los resultados. Pues, por ejemplo, en facilidad de aprendizaje vemos que hay un grado de aceptación óptimo. En la facilidad de uso, pues sí hay cositas que hay que arreglar porque simplemente más o menos un 40% estuvo de acuerdo en que sí eran fáciles de usar, el resto estaba en neutral, no estaban ni de acuerdo ni en desacuerdo, porque pues habían lineamientos que eran muy extensos, los pasos de uso muchas veces no eran claros, entonces son cositas que tocaba que arreglar. En la completitud también hubo pues un aprecio bastante alto y en la idoneidad pues también muchos de los lineamientos estaban realizados de manera general y no estaban tan centrados en el contexto propuesto de nosotros, que era el aprendizaje de las matemáticas. Entonces aquí podemos afirmar que el 79% de los encuestados están de acuerdo con que los lineamientos son fáciles de aprender. En la facilidad de uso, pues no podemos afirmar que son fáciles de usar porque no contienen los elementos necesarios. En la completitud también podemos afirmar que son completos y en la idoneidad también son medianamente idóneos, dado que solamente un 51% están de acuerdo. Como solución para estos problemas encontrados en la evaluación de expertos, pues para la facilidad de usar, dado que los lineamientos son un poco extensos, pues se sugiere desarrollar una guía que muestre al desarrollador una forma óptima y paso a paso de usar los lineamientos. También, pues, porque ellos no tienen un orden. Entonces, es difícil entrar a mirar un listado de 38 lineamientos y no saber cuál usar primero, cuál usar último. Entonces, en la guía también se puede especificar por cuál lineamiento empezar y por cuál terminar. También se puede hacer una guía de forma gráfica para que sea más
cómodo para el desarrollador usarla. En la facilidad de aprender, pues enumerar los pasos de aplicación, dado que no estaban enumerados, tampoco había como un orden. Mostrar también cuáles pasos sí o sí tienen que ser obligatorios y cuáles no. Y de igual manera mostrar pasos como tal, porque muchos de los lineamientos pues no te daban pasos como tal, sino más que todo como sugerencias. Entonces también es una parte importante que hay que entrar a modificar. La completitud pues es una de las partes que más completas está. Como para optimizarla se puede incluir qué lineamientos son obligatorios utilizar y qué lineamientos no son obligatorios. Y para la idoneidad, más que todo, el fallo fue en los ejemplos que estaban desarrollados como de manera general. Entonces es como enfocar los ejemplos de aplicación de estos lineamientos a nuestro contexto, que son las matemáticas, y categorizarlos por partes, dado que pues toda aplicación que vayamos a desarrollar necesita lineamientos generales porque pues todos los van a necesitar. Entonces es clasificar cuáles lineamientos son generales y cuáles son ya enfocados al contexto nuestro. Como conclusiones de este trabajo, pues se presenta la primera versión de un conjunto de lineamientos de usabilidad, los cuales pues fueron construidos con base en las pautas encontradas de la revisión de la literatura. Como lo dije en un principio, sí existen lineamientos de usabilidad, pero están más centrados en contextos web y contextos de aplicaciones de escritorio. Entonces lo que nosotros buscamos es moldear esos lineamientos para poderlos utilizar y mejorar la usabilidad en la parte móvil. La validación con los expertos pues permite identificar el mejoramiento de nuestro contenido de los lineamientos, dado que pues gracias a ellos pudimos determinar si verdaderamente eran completos, fáciles de usar, fáciles de aprender y adecuados para nuestro contexto. Es necesario definir en su descripción un conjunto de elementos que faciliten su uso y acepten los elementos existentes al contexto específico para mejorar su idoneidad, que fue en la parte que como que más fallos se encontraron. A partir de los comentarios obtenidos, pues podemos determinar muchas mejoras, que es lo que buscamos. Moldear unos lineamientos verdaderamente buenos y que le sirvan al desarrollador al momento de utilizarlos y que sea una herramienta fácil de usar, porque lineamientos puedes encontrar muchísimos en la web, pero que te los demos de manera fácil, de manera ordenada, de manera que te digamos bien cada paso que hay que utilizar, es algo muy importante. Por eso se piensa también en un diagrama de flujo y de una forma gráfica para que para el desarrollador sea más fácil utilizarlo. Y también se piensa hacer una versión ligera, dado que los lineamientos son extensos, se puede hacer una parte light, por decirlo así, la cual simplemente te muestre el nombre y una breve descripción, y si ya te interesa utilizarlos, pues ya entras a manejar la parte completa. Como trabajos futuros, pues es importante tener las sugerencias de los expertos con el fin de mejorar la versión de los lineamientos mostrados aquí. Tener en cuenta tener en cuenta el desarrollo de utilizar estos lineamientos en un entorno real, un prototipo en donde lo puedan utilizar y de esta manera ver si la aplicación de estos lineamientos verdaderamente van a influir en la usabilidad. Y pues eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Tenemos una pregunta. ¿Qué lineamiento considera
que es el más importante, la facilidad de aprendizaje, facilidad de uso, completitud o idoneidad. La más importante sería la idoneidad, porque como te digo, existen lineamientos, pero no están enfocados a nuestro contexto. Si se desarrollan lineamientos verdaderamente enfocados a nuestro contexto, se va a ver un cambio de verdad al momento de desarrollar tus aplicaciones móviles, los cuales vayan destinados a nuestro contexto, que son el aprendizaje de las matemáticas. Ok, muchas gracias por la presentación. Vale, muchas gracias. A continuación tenemos la presentación de Jenny Morales y Cristian Russo con su paper Usability Perception of Visual Programming Language, a Case Study. Bien, muchas gracias. En primer lugar, saludarlos a todos desde Chile. Yo trabajo en la Universidad Autónoma de Chile, que tiene 4 sedes y tiene más o menos 23.000 alumnos, así es que para nosotros es muy importante estar con ustedes acá y exponer nuestro trabajo. Como bien decía la presentadora, nuestro trabajo lo realizamos con el doctor Rousseau de la Universidad Católica, de la Pontificia Universidad Católica Valparaíso, y se denomina percepción de usabilidad de un lenguaje de programación visual, un caso de estudio. La agenda para la presentación es la siguiente. Tenemos una breve introducción, unos conocimientos que nos permiten trabajar en torno a nuestro trabajo y la metodología que utilizamos para desarrollarlo, los resultados que obtuvimos y conclusiones y trabajos futuros. Con respecto a la introducción, considerar que la programación en sí ya no es solamente de interés de aquellos que estudian programación a lo largo ¿cierto? de una carrera, sino que también es algo de interés de distintas personas de distintos rangos etarios. Por lo tanto, ya no solamente tenemos expertos en programación, sino que personas que quieren aprender a programar y desarrollar sus propios software sin ser, en este caso, profesionales del área. Entonces existen los lenguajes de programación y los entornos de programación que están dirigidos a estos usuarios finales y que les van a permitir desarrollar sus programas de manera más visual y sencilla. Entonces estos programas, lenguajes de programación, lo que intentan es tomar ¿cierto? un problema y permitirle al programador desarrollarlo, olvidándose un poco de la dificultad que puede existir al momento de tener una sintaxis de un lenguaje de programación y centrarse en lo importante, que en este caso es el desarrollo de su problemática, ¿cierto? La solución al problema y la lógica de la programación, más que en la instrumentalización que puede hacer entonces el lenguaje con su sintaxis propiamente tal. Estos lenguajes de programación visual están orientados a distintos grupos etarios, como son niños, jóvenes y también personas que están aprendiendo a programar y adultos que son no programadores. Ahí puede surgir entonces la inquietud con respecto a si estos lenguajes de programación son realmente fáciles de usar o de aprender. La usabilidad la define la ISO 9241 como el grado en que un producto, sistema o servicio puede ser usado por usuarios específicos para alcanzar objetivos específicos con efectividad, eficiencia y satisfacción en un específico contexto de uso. Y Nielsen definió atributos que nos permiten evaluar la usabilidad, como son la facilidad de ser aprendido. Esto es súper importante para aquellas personas que están inicialmente aprendiendo a usar ¿cierto? un lenguaje de programación o un sistema. La eficiencia para realizar lo que ellos quieren hacer, ¿cierto? La facilidad de ser recordado en el tiempo. Si yo soy un usuario esporádico, entonces
no tengo que volver a aprender de nuevo a usarlo si lo he dejado de utilizar durante un tiempo, los errores que deberían ser mínimos y la satisfacción subjetiva que va a depender de la experiencia que tenga cada una de las personas que usa, ¿cierto?, este sistema producto-servicio. En cuanto a los lenguajes y los entornos de programación para usuarios finales, considerar entonces que son orientados a distintos grupos etarios. Hay estudios que se enfocan en el entorno de programación, en la forma, en las facilidades que provee el entorno para este usuario, ¿cierto?, final. Estudios que comparan la usabilidad de lenguajes visuales versus los textuales que conocemos, y ahí ya establecen algunas características importantes, como por ejemplo que cuando un proyecto, un programa es un poco extenso o más grande, cuesta hacer el seguimiento del código cuando es un lenguaje visual o en bloque. Y también hay otras interfaces que se están proponiendo como robots programables para que son interfaces tangibles para que los niños o los jóvenes puedan aprender a programar. Scratch, que es el caso de estudio, es un lenguaje de programación creado en el 2013 por el grupo Lifelong Kindergarten del Media Lab. Es un lenguaje de programación muy utilizado en más de 150 países, está disponible en más de 40 idiomas y es usado por todas las edades, aunque inicialmente está orientado a niños y jóvenes. En Chile y en muchos otros países se hace más popular a través de la hora del código, donde se les invita a los niños a aprender a programar de manera temprana para beneficiarse del desarrollo de la creatividad, el razonamiento lógico, el aprender a resolver problemas de una manera lúdica, didáctica, entretenida, mediante estas actividades que se van realizando en muchos países del mundo. Ahora, la metodología que nosotros utilizamos para establecer si Scratch como lenguaje de programación es usable, se considera usable por aquellas personas que lo utilizaron, es el sistema de escala usabilidad, que es una encuesta, un cuestionario que se desarrolló en 1996, es ampliamente utilizado, tiene solo 10 ítems, que es lo que lo hace, digamos, más sencillo de aplicar. En esos 10 ítems uno puede tener una visión general de la percepción de la usabilidad. Ahora, es importante también considerar que en estos 10 ítems se clasifican las respuestas en una escala de Likert de 1 a 5 y luego entonces se traducen los puntajes por cada ítem de manera especial. En el caso de los impares se hace un cálculo basado en el puntaje obtenido -1 y en los impares, que son preguntas como en el espacio negativo, digámoslo así, está el 5 menos el puntaje obtenido. Luego la sumatoria de cada uno de los ítems, que son 10, se multiplica por 2,5 y da un puntaje máximo que va hasta 100, desde 0 a 100. Y el mínimo para que se considere usable es 68. Ese es el puntaje, digamos, promedio mínimo para ser considerado usable. Ahora, nosotros tomamos este cuestionario y lo adaptamos para poder utilizarlo con Scratch. Hicimos pequeñas modificaciones para su utilización. ¿Cómo desarrollamos nosotros el ejercicio con los estudiantes? Invitamos a colegios, dos colegios diferentes de la región, a participar en una actividad práctica en laboratorio. Este laboratorio poseía una capacidad máxima de 25 personas y participaron en este caso dos grupos iguales que son de 48 estudiantes, pero divididos en dos subgrupos para hacer las sesiones de 1 hora. En un principio llegan a la actividad y se les presenta el entorno de programación y las características del lenguaje para luego pasar a través de 2 monitores a desarrollar ejercicios de programación con la guía de estos expertos en programación. Al final entonces de la hora de trabajo, resolviendo problemas sencillos de programación, se les pasó el cuestionario impreso para que lo respondieran. Con la ayuda, considerando que
En algunos casos podían haber consultas porque los rangos etarios de las personas que participaron va entre los 10 y los 20 años y el promedio de edades es de 15,6 años. La distribución de género fue de 68% masculinos, que son 65, y femeninos eran 26 mujeres y 6 que no se identificaron con ninguno de los dos géneros que nosotros habíamos puesto en el cuestionario. Los resultados nosotros los calculamos en base a lo que les explicaba recién, específico sobre el sistema escala usabilidad, y por cada uno obtuvimos los puntajes que se muestran ahí en la gráfica. Tuvimos respuestas bastante diferentes, teniendo un mínimo de un puntaje de 15 en el caso de una estudiante y otro de 95 en el caso de otro estudiante, considerando los límites entonces de los puntajes obtenidos. El promedio fue de 66,3, lo que lo sitúa un poquito, 2 puntos más abajo de lo que nosotros consideramos o que se considera para cierto sistema de escala usabilidad usable, que es 68. Es un poco más bajito el puntaje obtenido. Ahora, con respecto a las respuestas de los estudiantes, el 53%, que corresponde a 51 de ellos, lo consideró usable porque su puntaje fue más de 68. Y 47%, en este caso son 45, lo consideraron, ¿cierto?, no tan usable porque está bajo el 68, aún menos usable. Ahora, los ítems que fueron considerados como más altos, que tuvieron mejor puntaje, fue en relación a la integración que tiene el lenguaje. Y en el caso de los más bajos, aquí hay que considerar que estudios sobre el sistema escala usabilidad han determinado que existen dos factores que mide el sistema escala usabilidad, que es la usabilidad con 8 ítems, y 2 de ellos están orientados a la facilidad de aprendizaje. Y justamente los ítems que tuvieron menos puntaje son el ítem 4 y 10, que están relacionados con la facilidad de ser aprendido. Y un ítem de usabilidad que es el ítem 2. Por lo tanto, nosotros pudimos obtener como resultado que Scratch fue percibido por los estudiantes como complejo y difícil de aprender, ¿ya?, considerando que están estos dos ítems relacionados con el aprendizaje, con puntaje más bajo. Ahora, los estudiantes también valoraron la integración que tiene el lenguaje Scratch. Ahora, como conclusión y trabajo futuro, la programación es una tarea difícil de realizar, no solamente para aquellos que son profesionales del área, sino que también para aquellos que quieren aprender en distintos aspectos o en distintas áreas a programar. Por lo tanto, estos lenguajes de programación visuales vienen a facilitar este aprendizaje, olvidando un poco la sintaxis. Scratch es uno de los más utilizados a nivel mundial y su percepción de usabilidad por parte de nuestros usuarios fue de 66,3, que es 2 puntitos bajo el promedio para ser considerado usable. Y eso significa que, si bien es cierto, no es tan bajo, pero tiene cosas importantes que mejorar, sobre todo en el caso de la forma en que se plantea para ser aprendido. Por lo tanto, ahí hay un espacio para mejorar. En cuanto al trabajo futuro, surge una interrogante con respecto a realizar nuevos experimentos con más estudiantes y que incorporen también distintos elementos de profundidad, de dificultad, puesto que consideramos y encontramos en la literatura que mientras más grande sea el código, se hace más difícil un seguimiento al trabajo que se está haciendo en el código de programación. Por lo tanto, ahí sería un espacio como para seguir indagando en la usabilidad de Scratch. Esa sería la presentación. Les agradezco mucho la atención y quedo atenta a las consultas. Muchas gracias por la presentación. Tenemos una pregunta y es ¿cuánto tendría que ser el porcentaje de usabilidad
para ser considerado usable, valga la redundancia, para Scratch, y si es que hay nuevas versiones que en un nuevo estudio puedan hacer que su usabilidad mejore. Sí, con respecto a la metodología que nosotros usamos, es 68 el mínimo, ¿ya? Probablemente, bueno, las versiones de Scratch son digamos, en incremento y se ve bastante similar, ¿ya? Se le han agregado nuevas funcionalidades. Hoy en día tenemos cosas como, por ejemplo, para hacer incluso temas de inteligencia artificial. Por lo tanto, ahí radica un poco el interés por hacer quizás experimentos con problemas más complejos. Pero en sí, yo creo que el lenguaje habría que revisar si y hacer nuevos experimentos para saber si efectivamente va a cumplir con las expectativas de usabilidad, pero creo que en un principio las distintas versiones que van saliendo son muy compatibles con las anteriores, entonces no hay una diferencia drástica de de una versión con la otra. Por lo tanto, habría que hacer distintas evaluaciones para ir probando con distintos públicos. Muchas gracias por la presentación. Ahora continuaremos con el siguiente paper titulado An Experimental Activity to Develop Usability and UX Heuristics de Pedro Reis, César París y Anabela Gómez. Hello, my name is Pedro Reis. I'm a student of the Master's degree in Informatics and Systems of the Polytechnic Institute of Coimbra in Portugal. And I'm here to present the paper, An Experimental Activity to Develop Usability and UX Heuristics. And for this work, I've had the overview and help of my professors, César París and Anabela Gomes. For this presentation, I'll make an introduction to our problem. Then I'll talk about the specific domain that we are focused on and some mobile applications that were selected for this study. Afterwards, I'll talk about the selected methodology, the stages that were implemented, and the experimental activity that we propose in this paper. Finally, I'll talk about our conclusions and the future work that is intended to be performed. First, about the heuristic evaluation, which is a technique used to assess the usability of interactive systems and interfaces. It involves a list of predefined principles and guidelines, which are the heuristics, and they allow the evaluator to detect weaknesses in the usability of the systems that, when corrected, can certainly improve the experience of using the system. Among the different types of applications that are currently in the market, we are particularly interested in the ones that interact with external equipment, such as the ones allowing the users to make purchases on vending machines through their mobile phone or their tablet. So we made a research on heuristics for this kind of applications. And since no specific sets of heuristics were found for them, we thought in propose, validate, and refine a new list of heuristics more adequate to perform heuristic evaluations for this type of interactions. We then found a methodology for this purpose by Daniel Quiñones et al. So we analyzed it and implemented some of its stages, focusing especially in the second stage, where experiments are encouraged to be performed. Regarding the specific domain that we are focused on, as can be seen in this figure, we are used to simple interactions with our devices. We have a lot of applications in our devices, and we only interact with the smartphone or the tablets. But when a third element is added to the equation, it tends to be a little more complicated because the user needs to be focused on the device
and the external equipment. It's not so linear as a simple interaction. So we selected 3 applications. We first had Byorn, which is a mobile application that allows its users to make purchases on selected vending machines. We've also selected Melgo, which is a mobile application from Altice Portugal, a major telecommunication company here. And their solution is an application that allows its users to stream content to a mailbox, so they can watch it on their own televisions. So they select to their smartphone which program they want to watch, and it automatically starts broadcasting into their TV without the need of a remote control. And finally, MBWay, which is an application that allows the user to access an ATM terminal through their smartphone. So they don't need the credit card, they can use only their smartphone. Regarding the methodology, we chose the one by Quinones et al., and it is divided into 8 steps. First, the exploratory stage, where we perform the literature review, then an experimental stage to analyze data from different experiments in order to collect additional information about the selected domain, then a descriptive stage to select and prioritize the most important topics, a correlational stage to match the features of the specific application's domain with the usability and UX attributes selected, and the existing heuristics. Then a selection stage to select the most important information. So to keep, adapt, or discard all the information that was collected. Then a specification stage to formally specify the new set of heuristics. A validation stage, which is to verify the heuristics that are being proposed. And finally, a refinement stage to refine and improve the results and the new set of heuristics. So for this study, we focused on the 2 first phases of the methodology, the exploratory stage and the experimental stage, but we were more focused on the experimental stage. For the exploratory stage, we've collected some informations. So some key functionalities were analyzed, and they were that this kind of applications, almost all of them, show the nearest equipment to the user or the most used ones. They allow the user to select an external equipment to interact with. They allow the user to send commands or actions to the equipment. So this is the interaction between the device and the equipment. And they allow the user to control what is happening with the equipment in real time. Additionally, we've selected some sets of heuristics after an extensive literature review. And the selected sets were Jacob Nielsen's 10 usability heuristics, the heuristics by Rovina Miranda in her master thesis named Analysis of the Usability of Mobile Device Applications based upon heuristics, and the heuristics proposed by Gomez et al. In their paper Heuristic Evaluation on Mobile Interfaces, a New Checklist. We've also selected some usability attributes and UX attributes that we thought that were relevant to our use cases. The usability attributes were learnability, efficiency, memorability, errors, and satisfaction by Nielsen. User needs, design, and feedback by Al-Turki and Gay. And UX attributes, we've selected the usefulness, usability, accessibility, credibility, and value by Peter Morville. For the experimental stage, we've made a research on experiments for this kind of applications.
But since we couldn't find anything relevant to our case, we thought on proposing a new experiment. And this is the main focus of this paper. This experiment, we named it Discussion with Specialists, and it consists in a collection of ideas, opinions, and reactions in relation to an application, and it's performed by a small group of specialists that are set to perform some tasks in order to get important feedback about the applications that are selected. So as we had 3 applications, we had 3 sessions of approximately 1 hour, and then a final session to discuss the results. The participants, we've selected 5 participants with good background in usability, interface design, and UX. They are they work in the usability, UI, UX design, front-end development, front-end web development, front-end mobile development. So this was the criteria for selecting them. Each activity of this experiment was divided into 3 parts. Part A, where we've discussed the application. So the moderator, which was me, I've explained the purpose of each one of the applications to be evaluated and their functionalities. Then each participant has some time to explore it on their own, and then they were encouraged to discuss their opinions, if they thought that it had a good user experience, if it had any problems with any specific feature, what were the difficulties, what they thought that was good, and so on. After this questionnaire regarding usability, the selected usability and UX attributes was delivered, and it consisted on a set of 13 questions, 1 per attribute, to rate the chosen attributes on a scale from 1 to 5, based on the SAMI software usability measurement inventory. Then we had part C, a questionnaire about usability and UX problems. This consisted on 62 questions regarding various types of usability and UX problems that the applications could or could not have. Most of them were related to the sets of heuristics that were previously chosen, while others were introduced in order to understand whether the existing heuristics would be sufficient or not to evaluate use cases and their specific domain. The questions were a mix of yes or no answers and opinion answers, also based on the SAMI questionnaire. This experiment provided a lot of important feedback about each one of the applications in terms of their problems. And after the 3 sessions, we analyzed the results and discussed the limitations of the previously chosen heuristics in order to elaborate our preliminary list of heuristics that would cover all the usability and UX problems that were encountered. The list of heuristics that we proposed is this one. So the first 10 are the ones that Nielsen proposes, as they are excellent and cover most of the aspects. And then we have an additional 8 heuristics. So the heuristics that were changed were the heuristic 12, privacy and security. It was firstly only privacy, but we added security because it's a complementary term that users tend to give more and more importance nowadays. Also, the heuristic number 17
deal properly with the operating system, device type, and screen orientation, which was before only deal properly with screen orientation. We've added the operating system because we have nowadays Android and iOS, and they have some differences between them. So we need to create our applications with this in mind. And also device type, because it's completely different to use an application in a smartphone or in a tablet, mostly because of their differences in screen size. And finally, constant, transparent, and complementary communication with the external equipment, which is the most important heuristic for this, for the type of interaction that I've talked before, the interaction between three elements: user, device, and external equipment. As conclusion, heuristic evaluations can be extremely helpful in finding usability and UX problems. Many domain-specific heuristics are being developed in order to have more suitable heuristics and to find the most possible problems with interfaces. And since there was no lists of heuristics specifically designed for our particular case of mobile applications that interact with external equipment, the methodology proposed by Daniela Quiñones was carefully analyzed and their two first stages were implemented. As future work, we intend to execute the rest of the methodology, the rest of the phases, in order to validate, refine, and if necessary, validate and refine, if necessary, the final list of heuristics for this specific domain. Thank you. Thank you for your presentation. And we have one question. It says, congratulations for your paper. And if we achieve usability, we will have UX, or they are different? And if they are different, what's the main difference between them? Okay, usability is how good the interface is. If it's well made, if it goes UX is more the perceptions of the users, while usability is how the system is made. It doesn't account user, while UX is for the user. That's it. I'm sorry. Thank you so much. So we will continue with the other presentations. A continuación tenemos la presentación de Catherine Duran, Christian Russo, and Sandra Cano, analyzing the relationship between trust and purchase intention in m-commerce. Hola, buenas tardes. Vamos a darle acceso al sistema. ¿Pueden ver mi pantalla? Espero que sí. Ya, mi nombre es Catherine Durán, soy diseñadora gráfica de profesión, UX de labores de trabajo, y actualmente me encuentro postulando al grado de magíster en Ingeniería en Informática en la Universidad Católica de Valparaíso. En este contexto, junto al doctor Christian Russo y la doctora Sandra Cano, docentes de la universidad, realizamos esta investigación que analiza la relación entre la confianza del consumidor y la intención de compra en entornos o m-commerce o comercio mobile. La confianza del consumidor y la intención de compra es algo que ha sido estudiado por diversos autores, lo pudimos ver a lo largo de la investigación. No obstante, su relación no siempre ha sido investigada.
Debido a esto, nos vemos en la necesidad de estudiar esta relación y a través de una revisión bibliográfica exhaustiva pudimos ver algunas de los, del trabajo adelantado de algunos autores y los acuerdos que podían haber o no respecto de esta relación. Esto específicamente en entornos en commerce o comercio mobile, dado que ha sido la confianza del consumidor, por una parte, ha sido ampliamente investigado en dispositivos desktop o dispositivos de escritorio. Como les decía, el m-commerce o mobile commerce es toda la venta que se realiza a través de dispositivos móviles, ya sea a través de aplicaciones o web mobiles, como le llamamos. Esta, no es un misterio que desde hace un tiempo la migración de compras desde dispositivos desktop a mobile ha ido creciendo y lo más probable es que siga creciendo y aumentando, sobre todo con el surgimiento de aplicaciones como Rappi u otro tipo de aplicaciones que en el fondo son súper fáciles de usar y están al alcance de la mano. Por otra parte, también vemos que este cambio se da básicamente porque en la mayoría de los hogares la mayoría de los usuarios tienen por lo menos un celular, no obstante, no todos tienen un computador. De aquí también viene la facilidad que el surgimiento del Wi-Fi ha dado a esta aparición del comercio electrónico mobile. Y por otra parte, se ven beneficiados también las compañías, dado que pueden ofrecer experiencias mucho más personalizadas a los usuarios, dado que se conoce mucho, se perfila mucho mejor a los usuarios con estos dispositivos móviles. Cuando analizamos la confianza del consumidor, nos encontramos con el problema de que esto es un problema multidisciplinar, en el sentido que tiene distintas aristas que provienen de cosas psicológicas de los usuarios, de experiencias pasadas, etc. Bajo esta necesidad nos dimos cuenta que para poder medir o evaluar la experiencia del consumidor, perdón, la confianza del consumidor en la intención de compra en entorno HCI, íbamos a tener que echar mano a la experiencia del consumidor. Cuando nosotros vemos que estas interacciones que se desarrollan con las plataformas que ofrecen servicios o bienes, nos damos cuenta que obviamente esto es parte de lo que debe investigar la interacción humano-computador. Como parte del marco referencial, analizamos la confianza, que, como les decía, es un comportamiento complejo y que es multidimensional. Arión lo definía como el grado de conocimiento que se tiene en base a creencias. Esto es un mecanismo mental que nos ayuda a reducir la incertidumbre cuando nos vemos en escenarios donde la información no es del todo completa. No obstante, puede, por ejemplo, si un usuario o un cliente es comprador recurrente, puede ir experimentando distintos niveles de confianza a la vez que va iterando en las compras. No siempre una persona que ya consumió va a tener confianza en el sistema servicio a través del cual está comprando de la misma manera. En este sentido, desde la perspectiva de la interacción social, la confianza es un problema de progresión gradual y se forma cuando uno tiene confianza en las acciones de una persona, lo que sugiere que son confiables. Ahora, cuando nosotros hablamos de sistemas software o sitios o aplicaciones en las que nosotros realizamos estas interacciones, ya nos llevamos a que estamos depositando nuestra confianza en una interfaz o en las interacciones que se realizan en esta interfaz. Huang y Chan expusieron 3 normas subjetivas, que estas son las que se repiten a lo largo de toda la revisión bibliográfica que se hicieron. Este es el acuerdo que encontramos respecto de los autores que se revisaron. Estas 3 subdimensiones están definidas por la integridad, la capacidad y la benevolencia. La integridad es la creencia en que la parte en la que yo estoy depositando mi confianza, en este sentido la aplicación o el sitio web en el cual estoy comprando, se adhiere a las reglas de conducta aceptadas, como la honestidad y el cumplimiento de las promesas. La capacidad, por otra parte, es la creencia en las competencias y las herramientas que tiene aquello en lo que estoy depositando mi confianza. Y la benevolencia es una suerte de reciprocidad, es que mientras yo consigo el bien que quiero obtener, la otra parte también se ve favorecida, pero haciendo el bien entre las partes.
La intención de compra, por otra parte, es una suerte de probabilidad que puede ser definida como una serie de factores que afectan la psicología del consumidor y que pueden afectar que esta probabilidad de consumo se cumpla o no en la compra de un servicio. Cuando las personas interactúan con una plataforma, se encuentran con toda la serie de estímulos que implican esta interacción, pero a su vez también vemos que sabemos o conocemos algo de la marca, hemos visto algo en la televisión sobre la marca, entonces ya tenemos expectativas que no vienen solamente del software, sino que de aquello, en este caso, o aquel, que en este caso sería la marca, que representa lo que vamos a comprar. Ahí mismo, la intención de compra se puede ver afectada por la calidad estética, las características de la plataforma en la que estamos consumiendo y la percepción de confianza. Además, también hay en entornos como los disruptivos, por decirlo de alguna manera, como son la compra a través de aplicaciones, hay una suerte de actitud de uso que puede interferir en esta intención de compra. Durante esta revisión bibliográfica que se realizó, se mapearon cómo distintos autores veían o dividían las fases de la confianza en entornos mobile o en entornos electrónicos. De aquí los distintos autores definían esta faceta y lo que nosotros hicimos fue trabajar con la definición de Petre y su grupo de trabajo, el cual abarcaba todos estos puntos que nosotros creemos que son importantes a la hora de construir una confianza en el consumidor y que esto de una u otra manera llevara a la intención de compra. Estos son la formación de la expectativa y abarca hasta el consumo mismo del producto o servicio. Cuando uno entra por primera vez a la plataforma, como les decía anteriormente, uno puede venir con ciertas expectativas. Esto por la marca que reviste aquel producto que nosotros estamos comprando, lo que hemos oído, quizás expectativas del primer uso de una plataforma, si alguien nos recomendó. Hay una serie de factores que interfieren en este establecimiento de la expectativa. Luego viene la fase en la que la persona accede a la plataforma o sitio web o aplicación, y hay interacciones previas a la compra. Por ejemplo, ojear la plataforma, ver qué servicio me ofrece o no. En eso de que la persona interactúa, puede que esta interacción sea satisfactoria, como mencionamos anteriormente, que las cualidades estéticas o la confianza que transmite el sistema lo pueda llevar o empujar a esta compra electrónica que viene obviamente de una intención. Están las interacciones posteriores a la compra, que ya, como ustedes saben, en este contexto puede ser desde revisar el tracking del pedido hasta preguntar cuándo es el vuelo, si es que hay una suspensión de vuelo, y el consumo de productos o servicios, que en muchos casos son, por ejemplo, el internet que nosotros usamos, no necesariamente son intangibles. En el caso de una aerolínea es volar en el avión, llegar a su destino, sería un consumo de uso prolongado, y finalmente está la etapa de la evaluación posterior a la experiencia total de compra del usuario. Esto obviamente va en un ciclo, como les decía, que puede ir afectando, ¿no?, la confianza. Si tuvimos una mala experiencia, probablemente ya no confiemos más en esta marca o en este servicio, así que este es un ciclo continuo que va a ir mutando la confianza y obviamente la intención de compra. Durante la revisión bibliográfica nos dimos cuenta que muchos de los autores utilizaban cuestionarios para hacer esta evaluación. Algunos de ellos también basados en la teoría de aceptación de la tecnología, o el modelo, perdón, de la aceptación de la tecnología, u otros con otro tipo de cuestionario. Lo que hicimos para poder analizar, medir o evaluar este complejo constructo que es la confianza y la intención de compra, teníamos que sí o sí mapear todos aquellos elementos que nos podrían ayudar a medirlo. En ello está, obviamente, la experiencia de usuarios, que como muchos han hablado sobre Moorville, nos basamos en los principios de Moorville para poder hacer este mapeo. Está la usabilidad con sus normas ISO y las fases que nosotros, o las subdimensiones que nosotros identificamos que son parte de la confianza del consumidor. En base a todos estos puntos que permiten medir un software, en este caso una aplicación o una web mobile, se mapearon y se seleccionaron los constructos que fuimos encontrando a lo largo de las distintas investigaciones.
así fue como se decidió desarrollar un cuestionario para evaluar la experiencia del consumidor, la intención de compra y cómo ésta se puede ver afectada por la confianza. En el diseño del cuestionario se obtuvieron distintos referentes, como le había mencionado, la mayoría de ellos usaban la escala Likert, así que nos parametrizamos con eso. Dentro del cuestionario, como les mencionaba anteriormente, se tomaron los distintos constructos con sus distintas fuentes bibliográficas, obviamente, y cómo lo mostraban los distintos usuarios. Así se definieron a lo largo de 13 constructos que componen este cuestionario con sus respectivas preguntas. Una de las preguntas que fueron integradas al final de la investigación era la disposición a confiar y la innovación personal. La innovación personal en primer lugar porque obviamente todavía se considera el consumo a través de aplicaciones o sitios móviles como algo disruptivo, ¿no? Muchas personas, si bien es cierto, muchas personas utilizan los celulares, las redes sociales, se comunican, no todas están dispuestas a dar el siguiente paso a lo que es comprar. En este sentido, había que medir de alguna manera cuál era la innovación personal y si que esas personas son asiduas a probar nuevas cosas. O si utilizan la aplicación que vayamos a medir a menudo, o si son nuevas, son recurrentes, etc. Y la disposición a confiar, obviamente, porque hay que saber en qué, cómo identificar la disposición individual de las personas para poder ver cómo vamos a parametrizar los distintos constructos más abajo. Aquí también vemos, lo fuimos dividiendo en grupos, está la familiaridad con la aplicación para saber si es que efectivamente son recurrentes o no, y acá vemos los constructos que tienen que ver con la honestidad, por ejemplo, que esta aplicación ofrece información sincera y honesta, cree que puede confiar en las promesas que hace la aplicación, preguntas de ese tipo. Respecto de la benevolencia, si es que pienso que esta aplicación es responsable con las necesidades de su usuario, si cree en la parte de la competencia, si cree que la aplicación tiene suficiente experiencia en el marketing de productos o servicios que esto ofrece, y luego algunas que son respecto de la usabilidad, que tomamos de algunos autores como Davis, algunas otras que son de elaboración propia, dado que ninguno de los usuarios, ninguno de los autores la formulaba directamente con aquellos puntos que nosotros queremos medir de la usabilidad. Respecto de la intención de compra también, por ejemplo, una pregunta, yo espero que la aplicación, espero volver a utilizar la aplicación para comprar un ticket, y también evaluamos el riesgo, porque dentro de la revisión bibliográfica era algo que se repetía entre los autores debido a que, al parecer, algunos usuarios, el tema de tener toda la información en un celular y además poder comprar o hacer transacciones electrónicas les genera riesgo o les genera percepción de riesgo dado la gran cantidad de información que nosotros entregamos a los celulares. Entonces, este fue también uno de los últimos constructos que se agregaron al cuestionario. Respecto de las conclusiones y el trabajo futuro, obviamente la confianza del consumidor en plataformas en commerce es algo importante de medir y de conocer, dado que obviamente con todo esto que está pasando y es lo que se veía en la industria, la movilidad desde los dispositivos desktop a mobile es un hecho y está poco investigado aún. Por otra parte, es preocupante para las industrias del comercio electrónico, ese quiebre que puede haber entre pasar de la manera en la que se maneja un dispositivo desktop, en la que las personas se sienten con mayor manejo de todas las variables que van a haber en la compra, y cómo hacemos que las personas se muevan al consumo mobile. Todas, porque en el fondo sabemos, como les mencioné anteriormente, que hay gran cantidad de usuarios que tienen, todos casi, tienen dispositivos móviles, no así dispositivos desktop. Por otra parte, hay que considerar que la marca es todo aquello que se comunica, entonces es súper importante saber cómo las expectativas que lo comunica la marca podrían afectar a la intención de compra y cómo puede esta ser quebrada o no a través de la interacción con el software o el sitio web en el que se vaya a comprar o en la aplicación en la que se vaya a comprar.
de la revisión bibliográfica nos damos cuenta también que muchos autores usaron un cuestionario, no obstante, estos cuestionarios fueron aplicados en entornos simulados, es decir, fueron aplicados a un grupo de estudiantes que se les realizaba un tipo de prueba con usuarios, se les pedía una tarea que entraran a comprar a tal plataforma. Y en el fondo no han sido investigados en todos los casos dentro de un escenario real de uso, que es lo que que es como vamos a probar en el fondo este cuestionario, que va a ser con base de clientes reales. Vamos a comparar personas que compraron y que no compraron o que dejaron abandonado su carrito de compra. Como trabajo futuro, estamos en proceso de validación del cuestionario, dado que todavía aparentemente la extensión es muy larga para hacerlo de manera masiva. Por otra parte, no ha sido validado con expertos y todavía no lo hemos sometido a testeo con usuarios, así que en esa faceta estamos en estos momentos. Y como futuro trabajo vamos a validar esto con un primer caso de estudio, que sería la aplicación de una aerolínea. Estas respuestas que vamos a obtener, como les decía anteriormente, son a través de usuarios reales, entonces vamos a romper un poco la barrera de los otros estudios que han sido netamente en entornos simulados. Y obviamente esto va a enriquecer en gran medida los resultados que obtengamos, y quizás va a hacer que este cuestionario pueda ser parametrizado y utilizado o validado para otro tipo de software o aplicaciones mobile. Eso, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Y tenemos una pregunta y dice, si la publicidad está fuertemente relacionada con la experiencia del usuario, es decir, la publicidad se basa en dar la impresión que al consumir un producto se tendrá una buena experiencia. Como les mencionaba, como dice la usabilidad, tiene que ver con las expectativas previas de uso. Entonces, sí, obviamente la publicidad puede influir en cómo los usuarios vayan o no a comprar. No obstante, no tienen que dejar de ver que la confianza del consumidor es algo que la publicidad quizá no logra cumplir. Es decir, hay promesas incumplidas de la publicidad, una suerte de espectacularizar los productos que se ofrecen. Entonces, eventualmente la publicidad puede afectar, pero no tenemos que dejar de lado que la confianza del consumidor es algo súper sensible, que no siempre la publicidad puede zanjar. Puede ayudar de cierta manera, y quizá va a ser un empujoncito a que vayan a la aplicación o al sitio web mobile, pero va a ser en el momento de los hechos, como de la verdad, cuando la persona se meta a la aplicación o al sitio web, cuando estas promesas se van a ver cumplidas o no, y obviamente después, finalmente, del consumo y de la evaluación posterior, ahí vamos a decir, sí, objetivamente esto está cumplido. En el fondo sí afecta, pero es un ápice de lo que afecta en el fondo. Obviamente, si se promete algo y la persona obtiene algo completamente distinto, su experiencia va a ser pobre y probablemente van a perder a ese cliente o a su usuario. Ok, muchas gracias por la presentación. Continuamos con el último paper de Ligia Elena Maza Jiménez y Pablo Torres Carrión, y su paper titulado Usability Evaluation of a Conversational Artificial Intelligence Interface. Buenas tardes con todos ustedes. Para mí es un gusto estar presente en estas jornadas iberoamericanas de HCI. Conjuntamente con mi director Pablo Torres Carrión, les saluda Ligia Elena Maza Jiménez, que está actualmente en la Maestría de Ciencias y Tecnologías de la Información, para cual les presentamos hacia ustedes el tema de evaluación de usabilidad de una interfaz de inteligencia artificial conversacional. La agenda que les he propuesto para esta tarde es la siguiente: hacer una breve introducción de lo que es usabilidad, la problemática, la metodología que se ha utilizado para esta investigación, los resultados que hemos obtenido, las conclusiones y una bibliografía de manera general. Usabilidad.
Pues la usabilidad se refiere a la facilidad con que las personas puedan utilizar una herramienta o una aplicación, un software de forma particular para alcanzar un fin específico. Tomando en cuenta en nuestro caso la norma internacional ISO 924111, como el grado en que esta norma la toma como el grado en que un producto puede ser usado por un determinado usuario, con el objetivo de conseguir metas que se propongan. Toma en cuenta 3 dimensiones importantes. Una de ellas es la eficacia. La eficacia pues estudia la precisión e integridad con el que el usuario logra sus objetivos. Asimismo, otra de las dimensiones es la eficiencia, pues son los recursos gastados en relación con el logro rápido de cada uno de sus procesos. Y finalmente, la tercera dimensión es la satisfacción. Pues en esta parte nosotros analizamos las actitudes positivas que tiene el usuario hacia un producto determinado. Pues las investigaciones en usabilidad, al igual que en otras ciencias, se ha visto muy enriquecida por la inteligencia artificial y nos ha permitido establecer entornos de interacción inteligente. Una parte de la inteligencia artificial y la que nosotros en este estudio la vamos a evaluar tomando en cuenta esta parte es la inteligencia artificial conversacional, que como entorno de evaluación, como un instrumento de evaluación para analizar la usabilidad, hemos tomado en cuenta el asistente virtual de la Universidad Técnica Particular de Loja. Dentro de los problemas que hemos encontrado para realizar este estudio, tenemos que los usuarios, la sociedad en general, tiene mucha resistencia al uso de tecnología. No se adapta todavía a estar interactuando con una computadora, con el software, porque prefieren de manera particular la interacción con un ser humano, que ese ser humano atienda sus requerimientos de forma presencial y asimismo lo hacen por llamadas telefónicas, pero evitan el contacto con un asistente virtual. Y nos hemos dado cuenta, obviamente, la poca utilización del asistente virtual con el que la universidad cuenta. No lo utilizan, quizá por diferentes razones, desconocen de él y hemos visto una baja demanda en cuanto a la utilización del mismo. Por ende, nos es difícil saber cuán usable es este asistente virtual. No desconocemos pues específicamente su nivel de usabilidad. La metodología que hemos utilizado tiene un enfoque cuantitativo porque integra datos cualitativos, obviamente, datos numéricos que luego nos van a servir para su posterior análisis. Asimismo, tiene un diseño cuasi experimental porque la muestra no es aleatoria, sino que trabaja con grupos intactos. Específicamente, nuestra muestra trabaja con 45 participantes. Quizás se ve un poco limitada, un poco condicionada, se ha visto por este motivo de la emergencia sanitaria por la que estamos atravesando y se nos ha hecho un poco complicado atraer un mayor número de participantes, de personas. Esta muestra la hemos dividido en 3 grupos principales. Uno de ellos es 15 estudiantes específicamente de la universidad. Entre ellos están los estudiantes de pregrado y posgrado. También son 15 personas externas a la universidad y 15 padres de familia, de bachilleres, padres de familia de estudiantes de la Universidad Técnica y también de otras universidades. Los instrumentos que hemos utilizado para este análisis son los cuestionarios. En este caso hemos iniciado con un test inicial. Este test inicial cuenta con 10 ítems. Entre ellos tiene datos personales, clasificación y motivo de la emoción y además analiza la eficacia, la eficiencia y la satisfacción a través de este asistente virtual. Asimismo, tenemos el entorno de la interfaz
conversacional, que en nuestro caso lo hemos tenido al de la Universidad Técnica, que se llama Max, este asistente virtual. Con este hemos trabajado para que los participantes puedan realizar su interacción. Y finalmente, luego de esta interacción, se ha aplicado el cuestionario de usabilidad. Cabe recalcar que el test inicial y la interacción se la ha hecho de manera virtual. La interacción se lo ha hecho mediante la plataforma Zoom. Los participantes han compartido pantalla y han interactuado con el asistente virtual por el lapso de 2 minutos. Luego, como les mencionaba, se ha aplicado el cuestionario de usabilidad del sistema posterior al estudio. Este cuestionario pues nos ha permitido evaluar métricas concretas de la usabilidad. Entre ellas tenemos el promedio de tareas, problemas de usabilidad, tiempo en realizar una tarea, los errores y de manera especial la escala de satisfacción que tiene el usuario. Este cuestionario tiene 16 ítems y se clasifica en 3 variables importantes que nos permiten evaluar estas métricas, como son la utilidad del sistema, la calidad de la información y la calidad de la interfaz. Cabe recalcar que este instrumento tiene una fiabilidad del 96%, pues a mayor puntuación de cada una de las variables, mayor será su nivel de satisfacción. Entre los resultados que hemos obtenido en cuanto a la utilización del asistente virtual, tenemos que de toda la muestra, el 71% de las personas nunca lo han utilizado al asistente virtual. Por lo general, los parámetros de usabilidad según este test inicial de los que sí lo han utilizado nos indican que el 50% de las personas mencionan que raramente este asistente virtual presenta errores. Y asimismo, el 50% de las personas el 53% de las personas menciona en cambio que están satisfechos con el servicio. De las personas, repito, que sí han utilizado el asistente virtual. A los 45 participantes se les ha propuesto esta interacción que la realicen, como les decía, por el lapso de 2 minutos, y luego de realizar esa interacción pudimos constatar mediante el cuestionario posterior a la usabilidad, y tenemos los siguientes resultados. En cuanto a las variables que les he mencionado, de utilidad del sistema, de calidad de interfaz y calidad de información, en estas 3 variables, pues su nivel de usabilidad es bajo, lo que nos da como satisfacción general es un 60% baja. Nos hemos podido dar cuenta que tiene algunas, a lo mejor, falencias, algunos errores, por cuanto los participantes no están satisfechos con ese servicio. Como conclusiones, nos da una usabilidad baja, porque como ya les mencionaba, hay bastantes personas, la sociedad, la comunidad estudiantil prefiere la interacción con los seres humanos, porque quizá no tienen la confianza en que la información sea verídica, sea real, la información que les ofrece ese asistente virtual. Tienen mucha dificultad al utilizar el sistema, no saben cómo hacerlo, desconocen el proceso, no existe un manual, algo que les indique los procesos de cómo ellos puedan utilizar este tipo de aplicación. Asimismo, la interfaz no la ven amigable, no sabe, quizás los colores, quizás el diseño no es amigable para ellos, el entorno de trabajo. Hay presencia de errores y también la información es imprecisa. Esas limitantes hemos podido nosotros ver que interfieren para que exista una buena usabilidad. Por cuanto se recomienda que haya una mayor difusión del asistente virtual. Muchas personas no conocen de la existencia, no conocen de los beneficios que esta herramienta puede ayudar a toda la comunidad en general. Entonces sí se requiere una mayor difusión de este asistente.
Asimismo, que la retroalimentación de la información de la base de datos sea constante. Ahora más que nunca nosotros necesitamos hacer nuestros requerimientos, nuestros procesos mediante este tipo de herramientas. No lo podemos hacer de forma física y necesitamos tener confianza en que la información que nos brinde este tipo de software sea veraz. Asimismo, la precisión en el direccionamiento de las respuestas debe ser eficaz y debe llevarnos a lo que nosotros requerimos como personas, pues esto de manera general va a dar una mejor prestación en el servicio y va a garantizar obviamente la usabilidad. Entonces, esto es todo en cuanto yo les puedo comentar acerca de este estudio que se ha realizado en base a la usabilidad, tomando en cuenta un entorno de IA conversacional. Tenemos algo de bibliografía de manera general. Les agradezco por su atención. Muchas gracias por la presentación y tenemos una pregunta y es si el asistente virtual se sigue utilizando actualmente del caso de estudio y si se tendrán nuevas versiones de dicho asistente virtual. Sí, precisamente mi tema de maestría va enfocado en eso y para dar consejos, dar facilidades a la universidad, para que se pueda mejorar este asistente virtual. En esta ocasión yo les he presentado mi artículo que trata sobre usabilidad, que es uno de los primeros objetivos que yo me he propuesto, y tengo un segundo objetivo que trata a la experiencia afectiva de usuario. Conjuntamente con mis dos objetivos, yo voy a prestar un aporte a la universidad para que este asistente virtual se mejore o se haga las correcciones debido a todos los resultados que yo he obtenido, y ahora más que nada se va a utilizar más el asistente virtual porque se lo va a mejorar de acuerdo, como les digo, a todos los resultados que se ha obtenido a lo largo de este estudio. Ok, muchísimas gracias. También tenemos una pregunta para Catherine Durán. No sé si sigue ahí. Bueno, con esto damos por finalizada la presentación. Damos gracias a todos los ponentes y nos despedimos hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias.